Excelente, excelente. Bienvenidos, hermanos. Saludos a mis hermanos del Facebook y a mis hermanas de aquí del Zoom. Vamos a empezar. La clase de hoy es el libro de Daniel, del profeta Daniel, y hoy vamos a estar en el capítulo 5. La semana pasada vimos la historia de Nabucodonosor, su soberbia, su orgullo, cómo el Señor le tuvo que hablar súper, súper duro, ¿verdad? A través de una enfermedad mental que lo llevó a la locura y a perder todo temporalmente hasta que él reconoció que Dios es el único digno de ser adorado, el único que gobierna, el único que controla todo, ¿verdad? Que ah, su soberbia se vino abajo, ¿no? Y Dios en su misericordia lo restaura, lo guía. Y pasan varios años, ahí se acaba la historia. Nabucodonosor reconoce que Dios es uno, solo hay un Dios verdadero y que Él gobierna en todos los asuntos, Él es el que pone, el que quita reyes, porque todo cumple un propósito general, ¿verdad? Para apuntar a la venida de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Todo se alinea para que pueda venir el reino perfecto de nuestro Señor. De alguna manera el ser humano se convence, ¿no? De que no hay solución con los diferentes intentos humanos de reinar, de traer paz, es un fracaso. Todo lo que el ser humano trata de sin Dios fracasa, ¿no? Y Dios le reveló eso a Nabucodonosor, los diferentes gobiernos que existirían hasta la venida del Señor Jesús y el gobierno perfecto que él traería. Así que es una enseñanza histórica y también profética porque falta el último gobierno, que es el gobierno del anticristo, el gobierno mundial, y antes de que venga el gobierno permanente milenial o de 1000 años de nuestro Señor Jesús. Así que Nabucodonosor sabía esto, pero él se aferró a su reino y él se enorgulleció, dijo, mi reino va a ser permanente. O sea, se estaba rebelando contra lo que Dios le había revelado, pero llegó al entendimiento después de 7 años de sufrimiento, ¿verdad? De humillación a través de esa enfermedad a la realización, ¿verdad? Al entendimiento de que Dios es soberano, ¿no? Y ahí acaba la historia en el capítulo 4. Hablamos un poquito acerca de la soberbia. Vamos a recapitular y vamos a leer el versículo 34 del capítulo 4 para ver dónde acabamos, ¿verdad? Dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Acuérdense en que él se volvió como un animal, comía la hierba del rocío, lo mojaba, su pelo le creció, sus uñas le crecieron, y fue hecho como una bestia, ¿no? Pero después de 7 años, él vuelve en sí, su razón le fue devuelta. Un regalo, ¿no? El poder analizar las cosas, el poder comprender las cosas espirituales, el poder tener inteligencia, todo esto es un regalo de Dios y Dios le devuelve la razón, el poder pensar, ¿no? Y eh, analizar las cosas bien. Dice, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Noten los verbos, ¿no? Bendecir, alabar, glorificar a Dios, ¿no? Es lo primero que él hace en el momento que puede pensar bien, ¿no? Que puede volver en sí. Y es un ejemplo, ¿no? De que para todos nosotros de cómo se ve la humildad en el momento que él es humillado y recobra esa habilidad de pensar, ¿no? La razón, una persona humilde siempre va a bendecir, a alabar, a glorificar a Dios en todo, que era la enseñanza con Nabucodonosor. Y él reconoce que Dios es el que tiene el dominio siempre eterno, cuyo dominio es sempiterno
y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay, ¿verdad? A veces como humanos, la soberbia, la arrogancia del ser humano es cuestionar a Dios, ¿no? Y decir, si yo fuera Dios, yo haría esto, como diciendo, yo puedo hacer las cosas mejor que Dios. Y Nabucodonosor, al ser humillado, él reconoce y dice, el ser humano es como nada ante Dios. Somos una nube, un polvo, somos un vapor que se esfuma, ¿no? Cuando uno a veces maneja y está lloviendo o está muy nublado, hay esa neblina, ¿verdad? Y uno dice, uy, no se ve nada, pero cuando uno pasa, se desaparece. Es algo, así es el ser humano, ¿no? A veces pensamos que somos muy importantes o que en cuanto a compararnos con Dios, obviamente. Claro, Dios tiene propósitos para cada ser humano y sí somos importantes para Dios, pero no como para enorgullecernos y creernos más que Dios. Esa es la idea, ¿no? Y Nabucodonosor pues llega a ser humillado y reconoce que su condición y quién es Dios. Muy importante para el ser humano siempre reconocer que Dios está en su trono. Dios es Dios. No hay nadie como Él y Él es perfecto en inteligencia, en sabiduría, en todo. Su palabra es perfecta y nosotros no. Es no solamente reconocer a Dios, sino reconocer nuestra condición. Es lo más importante que el ser humano puede llegar a, a tener, ¿no? Un entendimiento claro de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Somos pecadores, somos eh, seres en necesidad de salvación, y ahí entra el aprecio por lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Así que Nabucodonosor llega a ese entendimiento, dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Algo increíble, milagroso, ¿verdad? ¿Cómo puede alguien recuperar un reino después de haber estado 7 años loco, ¿verdad? En la calle, en el campo, ¿no? Y restaurar, ganar la credibilidad, ganar la confianza de sus gobernantes es algo difícil, ¿no? Normalmente cuando una persona falla, todo el mundo le cae encima, ¿no? Y no, un error es muy difícil restaurar la confianza de la gente. Ahora imagínense, 7 años pasaron y aún así, esto es un milagro, ¿no? Que Dios pueda restaurarle y darle en abundancia su reino. Fue devuelto su inteligencia, su majestad. Y algo que él dice, mi dignidad, ¿verdad? Tan importante que hay cosas que a veces uno no valora, ¿no? Lo espiritual que Dios da. ¿No? A veces solo valora lo material, ¿no? Y Dios le devuelve todo, lo material, le devuelve su posición, le devuelve la dignidad, que es algo tan importante para el ser humano, ese valor de lo que somos para Dios. Somos sus hijos, si tenemos al Señor Jesús, somos bueno, para empezar, somos sus criaturas, Él nos ama, nos hizo, ¿verdad? Y no nosotros a nosotros mismos. Si somos sus hijos, pues tenemos un valor eh, grandísimo para Él. Él nos procura, nos busca, nos quiere, ¿no? Y todo esto es algo importante que debemos de valorar, ¿verdad? Como seres humanos a veces nos sentimos inferiores dependiendo las circunstancias o el sufrimiento, los complejos que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Pero el Señor nos dice, ¿no? Tienes una dignidad, eres diferente a un animal, ¿verdad? Y el enemigo siempre ha tratado de meter eso en la mente, especialmente en las últimas décadas, ¿no? A la juventud, decirle que somos producto de un accidente, somos
linaje de un mono, venimos de la nada, no tenemos objetivo, como quien dice, si te mueres no importas, es la mentira del enemigo. Pero para Dios, Dios nos ha hecho seres con eternidad, puso eternidad en nuestro cuerpo, no tenemos el deseo de vivir, el deseo de hacer, porque son regalos de Dios, nos ha dado dignidad, somos diferentes a los animales, nos ha dado inteligencia y razón, un espíritu que no muere y que tiene un destino, ¿no? Que es especial en Cristo Jesús, si entendemos todo esto, obviamente, ¿verdad? Así que Nabucodonosor llegó a ese entendimiento y creyó en Dios, ¿verdad? Dice el versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué bonito escuchar de un rey tan prominente, alguien tan fascinante, ¿no? Nabucodonosor fue muy grande en todo lo que hizo, y aún así él llega a ese punto en su vida donde él alaba, engrandece y glorifica al único Dios verdadero, al Rey del cielo, ¿verdad? Y él dice sus obras, ¿no? Mis obras fueron grandes, pero las obras de Dios no son incomparables, ¿no? Así que ahí acaba la historia de Nabucodonosor, él muere, ¿verdad? Ya la Biblia no nos dice detalles, más detalles acerca de su vida, pero según los historiadores, ¿verdad? Se han encontrado eh, escritos, ¿no? Esto fue un rey muy famoso, ¿no? Y dice que su hijo eh, heredó, ¿verdad? El reino, ¿verdad? Y después viene en el capítulo 5 la historia de Belsasar. Y ahí vamos a ver, eso era introducción y recapitulación, un repaso de lo que vimos la semana pasada, porque se me cortó la clase del Zoom, no la pude poner y la tuve que poner directa del Facebook, un poco diferente, sin las notas. Pero así estuvo la clase, mucho que aprender acerca de la soberbia, mucho que aprender acerca de quién es Dios y quiénes somos nosotros, ¿verdad? Ahora, el capítulo 5 empieza con otro rey. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, o sea, ya borracho, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Ah, Bien, vamos a hacer una pausa ahí porque quiero explicarles un poquito de la historia. El padre de Belsasar, esto no está escrito en la Biblia, pero como les estaba comentando, hay escritos históricos, arqueológicos que confirman la palabra. A veces la gente, como el libro de Daniel es cuestionado por muchos de los escépticos, dice, no pudo haber sido escrito por Daniel porque es muy exacto, muy preciso. Nos habla de eventos que acontecieron en el futuro de él y son tan perfectos, dice, no pudo haber sido él, piensa la gente, ¿no? Y pensaban que fue un impostor que escribió la historia como 300 años después, haciéndose pasar por Daniel. Y aún más, si ustedes van al Google y ponen en el Wikipedia, esa es la historia que le van a dar. Pero la arqueología, los descubrimientos históricos confirman que sí existió Belsasar. Muchos dudaron de la existencia porque no lo encontraban en los escritos originales, ¿verdad? Aparte de lo que nos narran historiadores judíos, ellos querían más información y no salía Belsasar hasta que en nuestra era, ¿no? A nuevas excavaciones, nuevos descubrimientos encuentran a este personaje Belsasar y se descubre que el padre de Belsasar fue Nabónido, ese es el nombre del hijo de Nabucodonosor, Nabónido. Pero este Nabónido, el padre de Belsasar,
estuvo más interesado en restaurar y expandir la religión babilónica que en atender la interminable política de su trono. Y se ausentó por 10 años, Nabónido, y deja a Belsasar. Por eso que la gente decía, este Belsasar es ficticio, porque no era el que heredó el trono. Y legítimamente el que heredó el trono fue Nabónido, pero él se dedica aquí como dice, se ausenta por 10 años de los 17 de su reinado, por restaurar templos y reavivar la adoración de los dioses babilónicos, y se sospecha que esa fue la influencia de su madre, quien fuera sacerdotisa del dios de la luna en Aram. Y eso habla de una realidad, ¿verdad? Nabucodonosor se convierte, pero su hijo no, su hijo sigue las tradiciones de su madre, que era adorar a muchos dioses, tener templos paganos para eh, eh, alabar a la creación, ¿no? Como la luna, el sol y cosas así, ¿verdad? Y Nabónido, que era el hijo de Nabucodonosor, se dedica a regar esa religión, ¿verdad? O sea, no creyó, a pesar de que vio el milagro en la vida de su padre, ¿no? Vio la restauración, no le impactó. Y eso siempre nos lleva a meditar, que hay veces gente que dice, oh, si yo viera un milagro, si yo viera que Dios hiciera esto o el otro, yo voy a creer o creería en él. Y la Biblia vez tras vez nos enseña de familias, ¿no? Que vieron los milagros de Dios en el Antiguo Testamento y los milagros de Jesús en el Nuevo Testamento, y ni aún así creían, ¿verdad? La gente que vio los milagros del Señor fueron aquellos que gritaron, crucifícalo, crucifícalo, ¿verdad? No lo queremos, porque los milagros no cambian el corazón, nomás impresionan el intelecto, la mente, ¿no? De la persona, pero como el ser humano ha sido creado para, en un sentido, olvidar, Dios nos ha dado ese mecanismo para no sufrir, porque pasamos por una pérdida y humanamente nuestra mente nos restaura nuestras emociones, ¿verdad? Es algo que nos olvidamos. Una cosa puede ser noticia. Por ejemplo, hace poco pasó un terremoto en el Ecuador, hace como un mes o un poquito más, terremotos en Turquía terribles. Pero ¿quién se acuerda de eso ahorita? La gente se olvida y ya y después de unos pocos días ya no es noticia. Igual es una manera como para que eh, no nos quedemos estancados en alguna tragedia o en algo en el sufrimiento. Mentalmente eh, avanzamos, ¿no? Y eso lleva a que si algo queda solo en la mente, alguna impresión como un milagro, la gente sí se acuerda unos 2, 3 días y después se olvida. Ya no está presente el poder de Dios en su mente, porque no tiene poder para cambiar. Lo único que tiene poder para cambiar el corazón del ser humano es el evangelio. Eso dice la palabra, que Pablo el apóstol decía, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es lo único que transforma la vida de alguien, la palabra de Dios, el mensaje de Cristo, su resurrección, el poder de su resurrección, el mismo espíritu que resucita al Señor es el espíritu que el Señor nos da cuando creemos. Y eso causa un cambio en la vida de la persona. Así que vemos esa realidad en Nabónido, el hijo de Nabucodonosor. En lugar de venir a creer en el Dios verdadero, se dedica su vida y hasta desprecia el reino por ir a avanzar la religión de su madre, que era la religión babilónica, que es la que desde los orígenes de la humanidad está en oposición a la verdad de Dios. La religión babilónica habla de la adoración
una diosa que tiene un hijo y todas las religiones salen de la religión babilónica. Así que fue un opuesto, ¿no? Y eso también habla de que la salvación no es heredada, ¿verdad? Dios no tiene nietos ni bisnietos, solo hijos, ¿verdad? Aquí Nabucodonosor fue hijo de Dios, él se creyó en Dios, se convirtió, pero su hijo no vino a fe en el Dios verdadero, ¿verdad? Así que esa es una enseñanza interesante para todos los que somos creyentes. A veces anhelamos, ¿verdad? Añoramos que nuestros hijos o los nietos o los bisnietos también tengan la fe verdadera, la fe de Cristo y que sean salvos, ¿no? Pero no es ninguna garantía si uno es creyente que sus hijos también lo serán, porque la salvación es individual. La consagración, el entendimiento de que Dios es Dios y que uno no, ¿verdad? Y que solo hay un Dios verdadero y que nos debemos a Él, no todos lo reciben, ¿verdad? Entonces es algo que debemos de estar conscientes, ¿verdad? De que la fe no es algo que se contagia por sangre, ¿no? A veces creemos que la familia entera se salva porque a lo mejor el papá o la mamá son creyentes. Tienen mejores posibilidades, obviamente, porque están en contacto con consejos, están en contacto cerca de la palabra, que nunca vuelve vacía, ¿verdad? Y que puede dar fruto para salvación, pero no es garantía, ¿verdad? Es una decisión personal, individual. Dios es un salvador personal. Por eso cuando uno da el evangelio, pregunta, ¿no? ¿Crees que Jesús es tu único y suficiente salvador personal? ¿Verdad? Porque a veces creemos en un salvador que salva al pecador allá, al pobre infeliz que está allá, pero tenemos que reconocer que nosotros somos esos infelices pecadores que necesitamos personalmente ser salvados, ¿verdad? Y pues Nabónido, el hijo de Nabucodonosor, no creyó y se dedicó a expandir la religión babilónica. Esto son datos históricos, ¿verdad? La Biblia no nos lo menciona, pero lo confirma y vamos a ver cómo. Miren, dice que este Nabónido, el hijo de Nabucodonosor, se ausentó por 10 años y deja a Belsasar, que es el que nos narra la palabra. Dice, Nabónido pasó gran parte de su ausencia en Babilonia realizando expediciones arqueológicas en Arabia. Esto explica por qué Belsasar no podía ofrecer más que el tercer lugar en el reino, a quien pudiera interpretar la escritura en la pared. Nabónido y Belsasar ocupaban el primero y segundo lugar. Así que vamos a regresar a leer la historia y para que esto tenga sentido, ¿no? Y confirma la palabra que Belsasar estaba en un segundo lugar en el reino, ¿verdad? Porque su padre Nabónido estaba ausente, ¿verdad? Dice, entonces Belsasar primero hace esta fiesta. Imaginémonos, ¿verdad? A veces uno tiene reuniones unas 20, 30, 40 personas. Ya cuando una boda es grande, uno dice 200, 300 personas, es, wow, mucho dinero. Hay que pagar por cada plato y ahorita todo está caro, ¿verdad? No sé, yo estoy desconectada de cuánto estarán ahorita las bodas, pero y he escuchado que 15, 20,000, 25,000, 30,000 dólares es algo que fácil se va en una fiesta cuando hay 200 personas o más. Imagínense, él, Belsasar, hace esta fiesta para 1,000 de sus gobernantes. 1,000, dice, de sus príncipes, pero no era solamente 1,000 personas, eran ellos más sus esposas y sus concubinas. Estamos hablando de mínimo unas 5,000 personas. Es una fiesta tremenda, ¿no? Y les está dando, siempre la gente quiere dar lo mejor, ¿no? En las fiestas y impresionar a los invitados, ¿no? Está gastando mucho dinero, pero no le importa, son millonarios ellos, ¿no? Acuérdese que Nabucodonosor am, hizo una estatua de 8 pisos de puro oro, ¿no? O sea que tenían mucho dinero, pero acuérdense, Belsasar no es hijo de Nabucodonosor, es el nieto.
¿verdad? Pero él está eh, derrochando y en despapayo de pecado, de vicios, su vida, ¿no? Pero llega a un punto más grave cuando manda a traer los artefactos que estaban dentro del templo en Jerusalén, que habían sido traídos por Nabucodonosor cuando trajo esclavos a Israel a Babilonia. Versículo 3 dice, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Belsasar tenía otros dioses, los dioses del materialismo. El padre de él, Nabónido, adoraba la religión babilónica, ¿no? Dioses de la creación. Pero la idolatría es lo mismo, ¿no? No importa si se adora cosas teológicas, así como que parecen de religión, o cosas tangibles como lo material. Hay gente que adora su trabajo, adora su casa, sus cosas, su carro, adora su vida, la dedica para eso y eso es todo lo que importa, no importa, es como que eh, no pueden vivir sin eso, es sus pensamientos, su esfuerzo, su trabajo, su tiempo, todo es eso, es una adoración, es un tipo de idolatría porque no hay tiempo para Dios, no hay pensamientos en Él, no, otra cosa está ocupando el corazón del ser humano y para Belsasar era todo lo material, el dios del oro, de la plata, o sea, en categorías, ¿no? Había uno que era de esta manera, se manifestaba de esta manera, el otro de la otra, pero seguía siendo un Dios falso, ¿no? Un Dios que no habla, que no tiene sentimientos, un Dios que no responde, un Dios que falla, ¿no? Que no salva, ¿no? Y vamos a ver el punto, ¿no? Al final de la historia, sus dioses no lo salvaron. Y lo más grave es que no solamente que tiene su propia religión, porque hay gente que dice, yo creo en Dios como yo quiera, ¿verdad? Tengo mi idea y pues cada persona tiene derecho, ¿no? Dios deja. Él dice, yo me revelo a ti, pero tú escoges, ¿no? En este caso, Belsasar tenía sus dioses y tenía su derecho a creer, pero lo más grave es que no solamente se queda ahí, sino que hace burla del Dios verdadero. Y ahí viene su, este, como quien dice, su fin, ¿verdad? En el momento que hace una burla, un chiste de las cosas sagradas de Dios. Él no tenía necesidad porque era rico, ha de haber tenido vasos de oro, de plata. Hay otras porciones que habla Daniel o las escrituras que hablan que ah, todo era de oro, ¿verdad? Que ponían cortinas de plata, era una opulencia terrible, ¿no? No tenía necesidad, pero para hacer ver como que el hombre siempre tiene esa tendencia a hacer ver, el ser humano, digo, de hacer ver de que es más grande que Dios, que puede más, que se merece más que alabanza que Dios y ese fue su gran caída, ¿no? Cuando en el momento que toma las cosas de Dios para hacerla de menos, para humillar supuestamente a Dios. Miren el versículo 5, dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Se está borracho, pero empieza a ver una mano, dos dedos que empiezan a escribir en la pared. Se le fue la borrachera en un 2 por 3, dice el versículo 6, dice, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron
y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Ahí está la confirmación dada por la palabra de los hechos históricos de que Belsasar no podía darle el primer lugar porque él no lo tenía y solo podía ofrecerle el tercer lugar al que le interpretara. Pero ¿qué fue lo que decía en el escrito en la pared? Dice: entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Dios es muy paciente, Dios es muy misericordioso, tiene gracia para todos, nos da regalos. En Cristo Jesús nos espera, nos busca, pero llega un punto en la paciencia y en la misericordia de Dios donde Dios ve cuando la persona ya no, no va a cambiar, cuando la persona no escucha, cuando la persona no sigue la palabra de Dios, no abre su corazón al evangelio. Dios siempre hace algo como para mostrarle a esa persona que está llegando a su fin del tiempo de gracia, ¿verdad? Y en este caso, Belsasar llegó al fin de ese tiempo de misericordia y muchas veces Dios usa cosas sobrenaturales para que la persona eh, se humille, ¿no? Que ese es el punto, ¿no? Que reconozca que hay un Dios y que ah, sea salva la persona, pero en este caso Belsasar, aunque se asusta, aunque se pone pálido, ¿no? Como ver unos dedos escribiendo en la pared y está asustado, ¿no? Él sabía que Dios había hablado poderosamente en la vida de su abuelo, en la vida de su familia, ¿verdad? Pero no obedeció. Dice, la reina, versículo 10, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No se te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Algo que quería hacer referencia que dice Nabucodonosor, tu padre: la cultura del Medio Oriente es normal para, especialmente en los tiempos bíblicos, llamar a alguien padre, aunque haya sido el abuelo, el bisabuelo o el tatarabuelo. Por ejemplo, acuérdense en los hijos de Israel, uno les llama los hijos de Israel, hablando los hijos de Jacob. Jacob era el nombre que se le cambió a Israel, pero se dicen, y los hijos de Israel, aunque eran generaciones cientos de años después, se les seguía llamando los hijos de Jacob o los hijos de Israel. También en el Nuevo Testamento, cuando el Señor estaba discutiendo con los fariseos y los escribas, ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham. Abraham existió miles de años antes que ellos, pero era cultura, no sé si todavía lo harán, decir somos hijos de tal persona, aunque en la genealogía está eh, familias mucho antes, ¿verdad? Décadas y siglos antes. Por eso aquí dice el rey Nabucodonosor, tu padre, o sea, de tu linaje, de tu genealogía, de
de tu sangre. Esa es la idea que se usa cuando se dice tu padre, aunque no era el papá directo, ¿no? Sí era indirectamente procreador, tal vez está en el linaje para atrás, ¿no? Así que la esposa es muy inteligente, ¿no? Ella era también consciente. Aquí vemos que la gente sí supo de la verdad de Dios, sí supo los milagros de Dios, pero simple y llanamente rechazaron, siguieron en su mundo, ¿verdad? De vanidad, de lujos y de orgullo, ¿no? Pero siempre que hay problemas, siempre cuando hay situaciones difíciles, la gente se va a acordar quién tiene la palabra de Dios, a quién Dios usa para dar un mensaje de verdad. En el tiempo donde hay abundancia y donde todo parece bien, todo no se acuerdan de Dios. Pero cuando las cosas viene el problema, cuando vienen las tragedias, cuando vienen a los sustos, cuando ahí ella se acordó, hay alguien que tiene palabra de Dios, hay alguien que es inteligente en las cosas de Dios, que Dios le ha dado sabiduría, que inteligencia, que ahora sí, ¿no? Ahora sí sabe que es un hombre que tiene un espíritu de Dios, que tiene ciencia y entendimiento y que puede interpretar, ahora sí se acuerda. Pues claro, por eso Dios permite las cosas para que la gente, darles oportunidad a que reflexionen y que recuerden, que otra vez regresen. ¿Verdad? Toda esta historia nos enseña nuestra vida real, lo que pasa en nuestras vidas también. Versículo 13 dice, entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Esto también habla de cómo reacciona el ser humano. El ser humano siempre va a buscar respuestas a sus problemas en todo menos en Dios al principio. Busca cómo solucionar ellos mismos su propio problema, buscando amistades, buscando solución en familia o en los que nos rodean, ¿verdad? Pero cuando ellos no pueden, entonces viene la búsqueda mayor. Por eso a veces las tribulaciones, las pruebas duran un poquito más hasta que la persona llegue al punto que busca la solución donde está la solución y no donde cree que está la solución. Y Daniel, él le dice, estos astrólogos los llamé para que me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto, no me pueden ayudar, no ha habido solución. Versículo 16 dice, yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones, tus regalos sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Noten que es algo tan bonito, ¿verdad? El verdadero siervo de Dios no está interesado en lo que el impío le pueda dar, porque la provisión no viene del mundo, viene de Dios, ¿verdad? Y él dice, no necesito. Lo que me puedas ofrecer, quédate tú con eso. No hay interés de gratificación monetaria o de eh, agarrar influencia, ¿verdad? Imagínense cómo Daniel pudo haber dicho, ¿sabes qué? Sí, dame una posición en tu reino y manténme hasta que me muera. Pudo haber sacado ventaja, pero los verdaderos siervos de Dios no buscan el eh, beneficio personal, sino traerle la gloria a Dios. Y Dios, el Señor se encarga, ¿no? de proveer abundantemente para los suyos, ¿verdad? Y dice, el Altísimo
Dios, empieza la interpretación, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Miren, Daniel es muy directo y nos confirma que sí, Belsasar y Nabónido, todos ellos supieron, obviamente, ¿no? ¿Cómo no iban a saber lo que le había pasado a Nabucodonosor? Dice, pero tú has cerrado tu corazón, aún sabiendo la verdad. Y esto es lo más triste, cuando alguien sabe la verdad, ha visto el poder de Dios. Por eso el libro a los Hebreos dice, las personas que habiendo saboreado, gustado, ¿no?, la verdad de Dios, visto el poder del Espíritu Santo moverse en la vida de otros en su medio y retroceden, ya no hay más justificación para ellos porque están rechazando la única solución, están rechazando la verdad para sus vidas. Es muy triste ese estado cuando la persona ya no quiere, ya llega un punto, ¿no? El punto de el fin, le vamos a llamar, el punto de ya no retroceso, ya no se puede regresar. Que Dios libre a las personas de eso, porque a los hijos, a los de la fe del Señor, están seguros en la fe del Señor. Los impíos, los incrédulos, los que coquetean, los que tienen su religión, pero que no han rendido sus vidas al Evangelio del Señor, no tienen esa garantía. Y ese era el caso de Belsasar, ¿verdad? Había escuchado, había visto, se había impresionado por un tiempo, pero endureció su corazón, ¿verdad? Y dice el versículo 22, tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Has adorado a todas estas estatuas de oro, de plata, de bronce, de madera, de todo. El ser humano se hace invenciones, ¿verdad? Y quiere tener algo tangible que a qué arrodillarse, a qué besar, a qué tocar. Pero Dios dice, a ningún otro Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás. A nadie, dice, a mí no me quisiste honrar, pero yo tengo en mi mano tu vida y todos tus caminos me son conocidos, ¿verdad? Pero nunca me has honrado, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 24, de su presencia, de la presencia de Dios, fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es, y está esta palabra, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene quiere decir, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Y lo repite dos veces. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Y la palabra tekel dice, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. O sea, estás incompleto.
no eres perfecto delante de Dios. Has sido encontrado vacío. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas, ¿verdad? Qué triste llegar a un punto en la vida donde estamos vacíos, sin el amor de Dios, sin el perdón de Jesús, sin reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador, haber rendido nuestra vida a su señorío, honrarlo en todos sus caminos, reconocer su palabra, que es verdad. Es triste llegar al fin habiéndolo despreciado, ¿verdad? Viéndolo deshonrado, ¿verdad? Y ese fue el caso de Belsasar. Llegó al fin de su vida y el Señor le dice, se te va a quitar todo. Tu reino se te será quitado por los medos y los persas, otras naciones, ¿verdad? Porque no tienes amor a Dios, no has honrado a Dios y tienes tu propia idea de tus propios dioses. Y aquí se termina, ¿verdad? La gracia, aquí se acaba la oportunidad, ya no más. Versículo 29 dice, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Cumplió su palabra, sí le dio lo que le había ofrecido, pero la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, rey de los babilónicos, o de los babilonios, dice, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Aquí entra, ¿se acuerdan la cabeza de la estatua del sueño de Nabucodonosor? Era de oro, Babilonia, después plata, el pecho y los brazos, con dos brazos, Media y Persia, entra el nuevo gobierno, pasa la cabeza de oro, ahora viene el pecho y los brazos, que es los medos y los persas, y Darío, pues obviamente Dios está trabajando en la historia porque a través de estos reyes hay un propósito para Israel, hay un propósito para la venida del Mesías, un propósito para la venida del reino sempiterno, siempre eterno de nuestro Señor Jesús. Y se cumple la palabra de Dios. Pero Nabucodonosor fue bendecido por humillarse delante de Dios y creer en el Dios de Israel, creerle a la palabra. Belsasar no, ¿verdad? Vemos esa paradoja, ¿no? Una eh, interesante comparación ahí. Hay los que creen, hay los que no, pero para todos, a todos les llega su tiempo. Lo más triste es llegar a ser como Belsasar, ¿no? Llegar al tiempo donde se acaba la oportunidad, se acaba la vida, se acaba la gracia para esa persona en el momento de morir y que no haya reconocido, que no haya rendido su vida al Rey verdadero, al Dios verdadero, a Jesús, al único digno de toda la adoración y la alabanza. Obviamente solo Dios sabe y conoce cada corazón, quién ha creído, quién no, y conoce el día y la hora que será el fin para cada uno de nosotros, ¿verdad? Lo maravilloso es que la gracia del Señor es constante, infinita, ¿no? Él está constantemente buscándonos, llamándonos, dando oportunidad, pero el juicio es del Señor, ¿no? Nosotros no sabemos ni conocemos el corazón de cada cual, pero nuestro trabajo, dice la palabra, que es el ministerio de la reconciliación, como que Dios estuviera rogando a través de nosotros que todos procedan al arrepentimiento, que vengan a la luz de Jesús, que dejen todo lo que los otros dioses, ¿verdad? Y que rindan su vida al único Dios verdadero, al único Salvador, al único Rey y Señor de señores que pronto viene. Así que está en cada uno de nosotros, ¿no? Si le entregamos nuestra vida al Señor de corazón,
como lo hizo Nabucodonosor, o si escogemos la vida de placer, de pecado, de rechazo, de ofensa a Dios, ¿verdad? La palabra dice que el día de salvación es hoy, que mañana puede ser muy tarde. Hoy usted está recibiendo la gracia del Señor, escuchando la oportunidad de venir al Señor. No demore, no retarde, venga, que hoy es el día de la salvación. Así que vamos a orar, hermanos, y a darle gracias al Señor por esta lección. Amado Padre, Señor, gracias por tu palabra tan preciosa, Señor, que nos revela tantas verdades y ah, tantas realidades de nuestra propia vida, Señor. Tu palabra es viva y es eficaz y penetra hasta partir el alma, Señor, porque tú conoces a cada uno, Señor. Yo no. Tú hablas a través de las ondas de estos medios, Señor, y alcanzas a personas que yo ni conozco, Señor, y aquellas que sí, también, Señor. Gracias porque nos hablas íntimamente, personalmente. Conoces nuestras luchas y conoces nuestro orgullo. Señor, conoces a veces las confusiones que hay en nuestra mente por tradiciones, por religiones falsas, Señor. Padre, te doy gracias porque tu palabra es como agua que refresca y limpia, Señor. Aclara, Señor, nuestra mente, Señor, y alcanza nuestro corazón para convencernos del pecado que tenemos en nuestra vida, Señor, y de la necesidad que tenemos de un Salvador. Ese Salvador que vino a este mundo y cumplió con todas las demandas. Vivió una vida santa, perfecta, obedeció en todo para poder ser ese sacrificio perfecto que nadie podíamos ser, Señor. Gracias porque Él sufre nuestra condena, Señor, y paga la deuda de nuestros pecados y vence la muerte para ser el único digno de recibir la gloria y la alabanza. Señor, gracias por nuestro Señor. Gracias por el Evangelio, este mensaje de buenas noticias, que hay esperanza y vida después de la muerte. Hay salvación para todo aquel que cree. Gracias, Señor, porque tu Evangelio cambia, transforma. Gracias, Señor, porque al creer tú nos regalas tu presencia, Señor, que nos habilita para seguirte, para obedecerte, para entender tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por ese anillo, ese sello que nos dejas para el día de tu venida, Señor, para que tú puedas reconocer a los que son tuyos. Gracias, Señor. Oramos por aquellos que en estos momentos deciden, Señor, entregarse a ti, aceptarte, recibirte, Señor, como su único y suficiente Salvador. Deciden aceptar la verdad de tu evangelio, Señor, y deciden consagrar sus vidas para ti, Señor, para honrarte, para caminar trayéndote gloria y alabanza, porque tú nos has hecho esos vasos consagrados para un propósito santo, Señor. No como hizo Belsasar para ser medios de pecado ni de desobediencia, sino vasos santos, Señor. Y gracias por esa enseñanza también, Señor, que pronto vamos a tener también, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ruego por cada persona que ha decidido consagrar su vida a venir en fe a ti, Señor. Abrázalos con tu presencia, Señor. Consuélalos, guíalos a toda la verdad, Espíritu Santo, Señor, y confírmales que son hechos hijos de Dios por fe en Cristo Jesús, Señor. Te bendecimos y es en su nombre precioso que oramos. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Saludos allá a la familia en México, hermanos aquí en California, hermanos allá en el Ecuador. Adelante con Cristo. Que Dios los bendiga.